Esa noche, una desconocida me salvó la vida con 4 palabras. Pida un taxi y huya ahora. No sé su nombre. No volví a verla. Pero cada vez que cierro los ojos, veo sus manos temblando mientras ponía ese dinero arrugado en las mías. Me llamo Paola Galindo. Tengo 55 años. Y esta es la historia de la noche en que casi no llegué a cumplir 56. Todo comenzó con una llamada. Era martes. Yo estaba en casa de mi hermana Claudia, tomando té de manzanilla en su cocina. Llevaba 4 meses viviendo allí. 4 meses desde que salí de mi propia casa con 2 maletas y el corazón partido en 1000 pedazos. El teléfono vibró. Era él, Ulises, mi esposo. Bueno, todavía mi esposo. Porque aunque ya no vivíamos juntos, el divorcio aún no estaba firmado. Y eso, según mi abogado, era un problema. ¿Contestas o no?, preguntó Claudia, mirándome por encima de su taza. Dudé. Llevábamos semanas sin hablarnos, solo mensajes breves, fríos, sobre papeles y trámites. Contesté. ¿Paola? Su voz sonaba distinta, suave, como antes. Necesito verte. Ulises, ya hablamos de esto. Mi abogado... No es sobre el divorcio, es sobre nosotros. Silencio. ¿Nosotros? Repetí con amargura. Ya no hay un nosotros. Por favor, solo una cena, un lugar neutral. Quiero pedirte perdón. De verdad, como debe ser. Claudia me miraba, negando con la cabeza. Yo debí colgar, debí decir que no, pero había algo en su voz. Algo que me recordó al hombre del que me enamoré hace 30 años, al hombre que me llevaba flores los domingos, al hombre que me abrazaba en la lluvia. Está bien, dije, contra todo mi instinto. Una cena, nada más. Gracias, Paola. Gracias. Mañana a las 8, restaurante La Pérgola, el que tanto te gustaba. Colgó antes de que pudiera arrepentirme. Claudia dejó su taza con fuerza sobre la mesa. Ese hombre no va a dejarte ir sin pelea, Paola. Tú sabes lo que está en juego. Lo sabía. La casa. El negocio. La herencia de mi padre. Todo estaba a mi nombre. Todo. Y Ulises nunca había sabido perder. Al día siguiente me arreglé despacio. Me puse un vestido azul marino, sencillo, elegante. Me recogí el cabello, un poco de perfume. Claudia insistió en llevarme. Te espero afuera. Si tarda más de 1 hora, entro a buscarte. Sonreí. Mi hermana siempre fue mi ángel guardián. El restaurante estaba en una calle tranquila del centro. Luz tenue, mesas con manteles blancos, música de piano suave. Ulises ya estaba allí. Se levantó cuando me vio. Traje oscuro, cabello peinado hacia atrás. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa que siempre me desarmaba. Paola, estás hermosa. No respondí. Me senté. Pedimos vino, ensalada, pollo al horno. Hablamos de cosas sin importancia, del clima, de un viaje que hicimos hace años a Oaxaca, de cómo extrañaba el mole de mi mamá. Parecía normal, casi tierno, casi creíble. Entonces, su teléfono sonó. Perdón, amor, es del trabajo. Vuelvo enseguida. Se levantó y salió hacia el jardín del restaurante. Yo me quedé sola, jugando con mi servilleta. Y entonces, ella apareció, la mesera. Una chica joven, de unos 25 años, cabello recogido en una cola, ojos oscuros, nerviosos. Se acercó rápido, como si alguien pudiera verla. Se inclinó hacia mí y susurró. Señora, escuché algo. Él no vino solo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Hay 2 hombres afuera. Llegaron antes que usted. Lo vi hablando con ellos en el estacionamiento. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué quiere decir? Ella sacó un billete arrugado de su delantal, lo puso en mi mano. Pida un taxi y huya ahora. Diga que va al baño. Salga por la puerta de atrás. Por favor. ¿Por qué me ayudas?, susurré. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque yo también tuve un esposo que me sonreía, justo antes de lastimarme. Me levanté. Las piernas me temblaban. Tomé mi bolso. Voy al baño, dije en voz alta para que cualquiera pudiera oírme. Caminé despacio. Crucé el salón. Pasé junto al baño. Y salí. Salí por la puerta trasera, hacia el callejón oscuro. Pedí un taxi. Subí. Le di la dirección de Claudia. Y mientras el auto arrancaba, miré hacia atrás. Vi a Ulises volver a la mesa. Vi cómo buscaba con la mirada. Vi cómo su rostro cambiaba. De sorpresa. A furia.
2 horas después, mi teléfono explotó con notificaciones. Claudia encendió la televisión y allí estaba. Asalto violento en restaurante del centro. 2 heridos, clientes aterrorizados. El restaurante era La Pérgola. Claudia me miró, pálida. Dios mío, Paola, ¿qué pasó allí? Yo no podía hablar, solo pensaba en una cosa, en las palabras de esa mesera. Pida un taxi y huya ahora. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado? A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá de Claudia, envuelta en una cobija, viendo las noticias una y otra vez. Las mismas imágenes, las mismas palabras. Asalto violento, 2 heridos de bala, caos en restaurante del centro. Ulises me llamó 17 veces. No contesté ninguna. A las 3 de la mañana dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba rota, desesperada. Paola, Dios mío, Paola, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Pasó algo terrible aquí. Necesito saber que estás a salvo. Por favor, llámame. Borré el mensaje. Claudia entró a la sala con 2 tazas de té. ¿Vas a contarme qué pasó realmente?, preguntó, sentándose a mi lado. Así que le conté. Todo. La llamada de Ulises, el restaurante, la mesera, las palabras que me susurró, el dinero arrugado, la huida por la puerta trasera. Claudia me escuchó en silencio. Cuando terminé, apretó mi mano. Esa chica te salvó la vida, Paola. ¿Pero de qué?, susurré. ¿De qué me salvó exactamente? ¿El asalto fue casualidad? ¿O Ulises? No pude terminar la frase, porque la sola idea de que mi esposo, el hombre con el que compartí 30 años de mi vida, pudiera haberme querido hacer daño, era demasiado. Claudia suspiró. Paola, escúchame bien. Ese hombre está a punto de perder todo. La casa, el negocio, la herencia de papá, todo lo que construyó durante años, todo está a tu nombre. ¿De verdad crees que iba a dejarte ir así nada más? Cerré los ojos. Y entonces, sin quererlo, los recuerdos llegaron. Como siempre llegan cuando uno menos los necesita. Conocí a Ulises cuando tenía 25 años. Yo trabajaba como asistente administrativa en una empresa de importaciones. Él era el nuevo gerente de ventas. Alto, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que hacía que todas las secretarias suspiraran. Pero él solo me miraba a mí. Me invitó a tomar café un viernes por la tarde, luego a cenar el sábado, y el domingo me llevó flores, gardenias blancas, mis favoritas. ¿Cómo supiste?, le pregunté sorprendida. Porque te escucho, Paola. Cuando tú hablas, yo escucho. Me enamoré en ese momento. Nos casamos un año después en una pequeña capilla en Coyoacán. Mi mamá lloró toda la ceremonia. Mi papá le dio su bendición con los ojos húmedos. Cuídala, muchacho, le dijo Ulises. Es mi tesoro. Lo será también para mí, señor. Se lo prometo. Y durante años cumplió esa promesa. Construimos una vida juntos. Compramos nuestra primera casa, una pequeña, en una colonia tranquila, con un jardín donde yo plantaba rosas y albahaca. Ulises trabajaba duro. Yo también. Nos ayudábamos, nos apoyábamos. Los domingos hacíamos barbacoa en el patio. Él ponía música de José José y Los Panchos. Yo preparaba agua de Jamaica. Nos sentábamos bajo la bugambilia, tomados de la mano, viendo el atardecer. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti?, me preguntó una tarde. ¿Qué? Que me haces sentir que todo va a estar bien. Siempre, sonreí. Porque todo va a estar bien, Ulises, mientras estemos juntos. Él besó mi mano. Mientras estemos juntos, repitió. No tuvimos hijos, lo intentamos, durante años, tratamientos, médicos, esperanzas que se rompían mes tras mes. Lloré tanto. Ulises me abrazaba en la oscuridad de nuestra habitación. No importa, mi amor, tú eres suficiente para mí. Siempre lo serás. Y lo creí, de verdad lo creí. Así que nos enfocamos en otras cosas, en crecer, en construir. Cuando mi padre murió, me dejó su negocio, una pequeña distribuidora de productos de limpieza. Nada glamoroso, pero sólido, rentable. Ulises dejó su trabajo y se unió a mí. Ahora somos un equipo, Paola, tú y yo, contra el mundo. Trabajamos juntos durante años, expandimos el negocio.
Compramos una casa más grande, con 3 habitaciones, un jardín enorme, una cocina de ensueño. Yo decoraba cada rincón con amor, cortinas de lino, plantas en cada ventana, fotografías enmarcadas de nuestros viajes. Guadalajara, Puerto Vallarta, Oaxaca, San Miguel de Allende, siempre juntos, siempre sonriendo, siempre felices, ¿o no? Ahora, mirando hacia atrás, me pregunto cuándo comenzó a cambiar. ¿Fue gradual? ¿O hubo un momento exacto en que el hombre que amaba dejó de ser ese hombre? Creo que fue cuando el negocio empezó a crecer de verdad. Hace unos 5 años, conseguimos contratos grandes, cadenas de hoteles, hospitales, escuelas. El dinero entraba, mucho dinero, y Ulises cambió. Empezó a llegar tarde a casa. Juntas, mi amor. Ya sabes cómo es esto. Empezó a viajar más. Tengo que cerrar el contrato en Monterrey. Vuelvo el viernes. Empezó a mirarme menos, a escucharme menos, a tocarme menos. Una noche, preparé su cena favorita, chiles en nogada, los que tanto le gustaban. Puse la mesa bonita, velas, vino. Llegó a las 11 de la noche. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando la mesa. Quería que cenáramos juntos, como antes. Paola, ya cené. Tengo trabajo que revisar. Se fue a su oficina. Yo me quedé sentada, viendo cómo las velas se derretían, cómo la comida se enfriaba, cómo mi corazón se partía un poco más. Debí haber visto las señales, los mensajes en su teléfono que borraba rápido, las llamadas que contestaba en otra habitación, el perfume que no era el mío en su camisa, pero no quise ver, porque ver significaba aceptar, y aceptar significaba romper, y romper me aterraba. Así que hice lo que hacen tantas mujeres. Me callé. Me hice pequeña. Me convencí de que todo estaba bien, de que él solo estaba estresado, de que el amor volvería. Pero el amor no vuelve cuando se va por decisión. Solo vuelve cuando nunca se fue realmente. Claudia me sacudió suavemente el hombro. Paola, Paola, vuelve. Parpadeé. Estaba llorando. Perdón, susurré. Estaba recordando. Lo sé, dijo ella con ternura. Pero ya no estás allí, hermana. Ya saliste de esa casa. Ya tomaste la decisión. Tenía razón. Hace 4 meses, después de otra noche en que Ulises llegó borracho, oliendo a perfume ajeno, con los labios manchados de carmín, lo confronté. ¿Hay alguien más? Él ni siquiera tuvo la decencia de negarlo. Paola, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para quién, Ulises? ¿Para ti? Mira, las cosas cambian. La gente cambia. Yo ya no soy feliz aquí. ¿Y crees que yo sí? Silencio. Quiero el divorcio, dije, con una calma que no sentía. Puedes quedarte esta noche. Mañana, yo me voy. Paola, espera. Podemos hablarlo. No tienes que irte. Sí tengo que irme. Porque si me quedo un día más en esta casa, viendo cómo me mientes a la cara, voy a olvidar quién soy. Esa noche hice mis maletas. A la mañana siguiente, Claudia vino por mí. Ulises no estaba. Dejó una nota en la mesa. Paola, lo siento. De verdad, 5 palabras, 30 años, 5 palabras. Pero lo que Ulises no sabía, lo que no esperaba, era que todo estaba a mi nombre. La casa, el negocio, las cuentas, las propiedades. Mi papá, Dios lo tenga en su gloria, nunca confió del todo en Ulises. Mija, me dijo antes de morir, todo queda a tu nombre, solo a tu nombre. Prométeme que nunca vas a firmar nada sin leer bien. Prométemelo. Te lo prometo, papá. Cumplí esa promesa. Y ahora, Ulises estaba a punto de perder todo. Por eso llamó. Por eso pidió esa cena. Por eso sonrió. Y habló de Oaxaca y del mole de mi mamá. Porque necesitaba que yo firmara, que yo cediera, que yo desapareciera. Miré a Claudia. ¿Crees que él planeó algo esa noche? Ella no respondió de inmediato. Luego, con voz seria, dijo, no lo sé, Paola, pero lo que sí sé es esto. Esa mesera te salvó. Y el universo no pone ángeles en tu camino sin razón. Tenía razón. Esa chica, esa desconocida que no tenía ninguna razón para arriesgarse por mí, me salvó. Y yo ni siquiera sabía su nombre. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los días siguientes fueron extraños.
Ulises dejó de llamar. Eso me inquietó más que todos los mensajes y llamadas anteriores, porque el silencio de Ulises nunca era bueno. Significaba que estaba pensando, planeando, calculando su próximo movimiento. Mi abogado, el licenciado Reinaldo Ochoa, me citó en su oficina el lunes por la mañana. «Paola, tenemos que hablar», dijo, con ese tono serio que nunca anuncia buenas noticias. Me senté frente a su escritorio. Claudia vino conmigo. Siempre venía conmigo. El licenciado abrió una carpeta. Ulises presentó una contrademanda. «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Significa que no va a firmar el divorcio tranquilamente. Está pidiendo la mitad de todo, la casa, el negocio, las cuentas. Incluso está alegando que él fue quien construyó el imperio familiar y que tú...» Hizo una pausa incómoda. «Que tú solo pusiste el nombre». Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza. ¿Que yo solo puse el nombre? ¿Él dijo eso? El licenciado asintió. Presentó documentos, correos, contratos firmados por él, testigos que declaran que él manejaba todo el negocio mientras tú, y cito textualmente, te dedicabas a la casa y a actividades sociales. Claudia golpeó la mesa con la mano. Eso es mentira. Paola trabajaba 12 horas al día. Ella era quien revisaba cada contrato, cada factura, cada... Lo sé, interrumpió el licenciado, levantando la mano. Y vamos a demostrarlo. Pero necesito que entiendas algo, Paola. Esto va a ser una batalla, larga, sucia. Y Ulises tiene buenos abogados, muy buenos. ¿Qué me recomienda?, pregunté, con la voz temblorosa. Que no firmes nada, que no hables con él sin mi presencia, y que... Hizo otra pausa. Que tengas mucho cuidado. ¿Cuidado? ¿A qué se refiere? El licenciado intercambió una mirada con Claudia. Paola, cuando hay tanto dinero en juego, la gente hace cosas que nunca imaginamos. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, como una advertencia, como una profecía. Esa tarde volví a la casa, nuestra casa. Bueno, mi casa. Hacía 2 semanas que no iba. Claudia me había convencido de quedarme con ella mientras el proceso legal avanzaba. No es seguro que esté sola allí, Paola. No sabemos qué puede hacer Ulises, pero necesitaba recoger algunas cosas. Documentos, fotografías, ropa de invierno. Claudia insistió en acompañarme. No entras sola, ni loca. Llegamos al mediodía. El sol brillaba con fuerza. La bugambilia del jardín estaba florecida, púrpura y vibrante, como siempre en esta época del año. Abrí la puerta con manos temblorosas. La casa olía distinto. No era el aroma a lavanda y vainilla que yo siempre mantenía. Era algo más pesado, más ajeno. «¿Ulises?», llamé solo por precaución. Nadie respondió. Entramos despacio. Todo estaba desordenado. Platos sucios en la cocina, ropa tirada en el sofá, botellas vacías sobre la mesa del comedor. Claudia arrugó la nariz. «Dios mío, ¿así vive ahora?». No respondí. Solo caminé hacia las escaleras. Subí a nuestra habitación. Perdón, a mi habitación. Abrí la puerta y me detuve en seco. La cama estaba deshecha. Las sábanas eran distintas, negras. Yo nunca compré sábanas negras. Sobre la mesita de noche había un vaso con restos de vino y al lado un arete, pequeño, dorado, de aro. No era mío. Claudia entró detrás de mí. Vio lo mismo que yo. «Paola, no digas nada», susurré. «Por favor». Pero no hacía falta decir nada. Las imágenes hablaban solas. Ulises había traído a alguien aquí, a nuestra casa, a nuestra cama, mientras yo lloraba en casa de mi hermana, preguntándome dónde había fallado. Él traía a otra mujer a dormir en las sábanas donde alguna vez dormimos juntos. Sentí náuseas. Claudia me tomó del brazo. «Salgamos de aquí, ahora». «No», dije con voz firme. «Vine por mis cosas y me las voy a llevar». Abrí el closet. Mi ropa seguía allí. Pero al fondo, junto a mis vestidos, había ropa de mujer que no era mía. Un vestido rojo, tacones negros, un perfume caro sobre la repisa. Chanel. Yo siempre usaba Arpege. Ulises lo sabía. Era mi perfume desde que nos casamos. Pero ahora, nuestra habitación olía a Chanel. Empecé a sacar mi ropa. Rápido, con rabia. Claudia trajo maletas del cuarto de invitados.
Llévate todo lo que puedas. No vuelvas aquí. Estaba sacando mis zapatos cuando escuché algo. Un ruido abajo. La puerta principal. Claudia y yo nos miramos. ¿Es él?, susurró. Pasos, subiendo las escaleras. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La puerta de la habitación se abrió. Y allí estaba, Ulises. Pero no venía solo. Detrás de él, una mujer, joven, tal vez 30 años. Cabello largo, ondulado, castaño, maquillaje impecable, vestido ajustado, y ese perfume, Chanel. Nos miramos, ella, sorprendida, yo, destrozada. Ulises palideció. Paola, yo no sabía que vendrías. Claudia se interpuso entre nosotros. Claro que no sabías, porque esta sigue siendo su casa, pedazo de... Claudia, por favor, dije, con voz calmada. No vale la pena. Miré a Ulises, luego a la mujer. ¿Ella es la razón?, pregunté. Ulises abrió la boca, la cerró. No sabía qué decir. La mujer, en cambio, sonrió. Una sonrisa pequeña, cruel. Yo soy Valeria, dijo, extendiendo la mano como si estuviéramos en una reunión social. Encantada. No le di la mano, solo la miré. Y en ese momento, vi todo. Vi la juventud que yo ya no tenía. Vi la piel firme, sin arrugas. Vi el cuerpo que no había parido hijos, que no había cargado años de trabajo y desvelos. Vi todo lo que Ulises quería, y yo ya no era. Valeria bajó la mano, incómoda. Bueno, creo que mejor esperaré abajo, amor. Amor, esa palabra, esa maldita palabra que alguna vez fue mía. Ulises asintió. Ella salió, dejando una estela de Chanel y Victoria. Nos quedamos los tres. Ulises, Claudia, yo. El silencio era tan pesado que dolía. Paola, escucha, comenzó Ulises. No, lo corté. No quiero escuchar nada. Solo vine por mis cosas, y ya me voy. Esto no tenía que ser así, insistió. Podríamos haber hablado, podríamos haber llegado a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, repetí con amargura. ¿Como el que intentaste en el restaurante? Su rostro cambió. ¿Qué? La pérgola, Ulises. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué ibas a hacer conmigo? Algo cruzó por sus ojos, algo oscuro. No sé de qué hablas. Claro que sabes. 2 hombres en el estacionamiento, una mesera que me advirtió. Un asalto 2 horas después. ¿De verdad crees que voy a creer que fue coincidencia? Ulises dio un paso hacia mí. Ten cuidado con lo que insinúas, Paola. Estás hablando sin pruebas. No necesito pruebas, dije, mirándolo fijamente. Te conozco. Conozco cómo piensas, cómo te mueves, y sé que eres capaz de cualquier cosa cuando se trata de dinero. Yo nunca te haría daño, dijo con voz baja, peligrosa. Nunca. Ya me hiciste daño, Ulises. Cada día de los últimos 5 años, cada mentira, cada engaño, cada noche que llegaste oliendo a otra. Él apretó la mandíbula. Si te vas a ir, vete, pero no vengas a mi casa a acusarme de cosas que no hice. Tu casa, repetí, con ironía. Esta es mi casa, Ulises. Mi nombre está en la escritura, no el tuyo. Sus ojos se oscurecieron. Eso ya lo veremos. Claudia me tomó del brazo. Vámonos, Paola, ya. Cerré la maleta. Tomé mi bolso, y antes de salir, me volví hacia Ulises una última vez. Voy a pelear por lo que es mío, dije. Y voy a ganar. Porque la verdad siempre gana, Ulises, siempre. Salí de esa habitación. Bajé las escaleras. Pasé junto a Valeria, que estaba sentada en mi sofá, viendo su teléfono como si nada. Salí de esa casa. Subí al auto de Claudia, y mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. Ulises estaba en la puerta, viéndonos partir, con esa mirada que conocía tan bien. La mirada de un hombre que acaba de declarar la guerra. Esa noche, Claudia me preparó té de tila. ¿Estás bien? No, respondí con honestidad, pero voy a estarlo. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. Juntar pruebas, pelear, ganar. Claudia sonrió. Esa es mi hermana. Pero por dentro, una parte de mí temblaba, porque había visto algo en los ojos de Ulises, algo que nunca había visto antes. No era amor, ni siquiera era odio. Era frialdad, cálculo, determinación. Y eso me asustaba más que cualquier amenaza. Porque el Ulises que yo conocí, el que me llevaba gardenias y me abrazaba en la lluvia, ese hombre ya no existía.
y el hombre que había tomado su lugar no tenía límites. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de mi vida, no porque fueran las más dolorosas, sino porque fueron las más confusas, porque una parte de mí, una parte pequeña, tonta, desesperada, todavía quería creer que todo tenía arreglo, que Ulises volvería en sí, que me pediría perdón de verdad, que todo había sido un error, una locura pasajera, un mal sueño del que despertaríamos juntos. ¡Qué estúpida fui! El licenciado Ochoa me citó de nuevo. «Paola, necesito que veas esto». Deslizó una carpeta sobre su escritorio. Adentro había fotografías de mí, saliendo de casa de Claudia, comprando en el supermercado, tomando café en una terraza. Fotografías tomadas sin que yo lo supiera. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo cómo el aire se me escapaba del pecho. «Ulises contrató un investigador privado. Te está siguiendo». Claudia, que estaba sentada a mi lado, se puso de pie de golpe. «¿Qué? ¿Eso es legal?». «Técnicamente sí», respondió el licenciado con expresión sombría, «siempre y cuando no entre a propiedad privada ni te acose directamente. Está tratando de encontrar algo». «¿Algo como qué?», pregunté. «Cualquier cosa que pueda usar en tu contra. Una relación nueva, gastos excesivos, comportamiento inapropiado. Cualquier cosa que justifique su narrativa de que tú no mereces quedarte con todo». Sentí cómo las paredes se cerraban sobre mí. «Pero yo no he hecho nada. Solo estoy viviendo mi vida. Lo sé. Y eso es exactamente lo que tienes que seguir haciendo. Pero con cuidado, mucho cuidado». Miré las fotografías otra vez. En una estaba sonriendo, hablando con el señor que vende flores en la esquina. En otra, abrazaba a Claudia afuera de un restaurante. Imágenes inocentes, momentos cotidianos. Pero en las manos de un buen abogado, cualquier cosa podía retorcerse, cualquier cosa podía convertirse en arma. Esa noche, Ulises me llamó. Dudé. Miré a Claudia. «No contestes», me advirtió, pero algo en mí, algo débil, algo que todavía lo amaba, contestó. «¿Paola? ¿Qué quieres, Ulises?». Su voz sonaba distinta, suave, vulnerable. «Necesito verte. Por favor. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, Paola. Solo 5 minutos, te lo suplico». Silencio. «¿Para qué?». «Para decirte la verdad, para explicarte, para pedirte perdón como debe ser». Ahí estaba otra vez, esa promesa, ese perdón que nunca llegaba. «Ulises, ya no...». Sé que la cagué, lo sé, pero Valeria, ella no significa nada. Fue un error, un momento de debilidad. Tú eres mi esposa, Paola, mi vida entera, las palabras que tanto había esperado escuchar, pero ahora sonaban huecas, falsas, como un guión ensayado. «Si de verdad lo sintieras, no me estarías siguiendo con un investigador», dije con voz firme. Silencio del otro lado, largo, incómodo. «¿Cómo?». «Sé todo, Ulises. Las fotografías, las contrademandas, los testigos falsos. Sé exactamente lo que estás haciendo». Su tono cambió, de vulnerable a frío en un segundo. «Entonces sabes que esto va a ser largo y doloroso, para ambos. No me das miedo». «Deberías», dijo y colgó. Mis manos temblaban. Claudia me quitó el teléfono. «No vuelvas a contestarle». «Nunca». «¿Me oyes?». Asentí. Pero por dentro algo se había roto un poco más. A pesar de todo, seguí adelante. Volví al negocio. Mi distribuidora. Hacía meses que no pisaba esas oficinas. Ulises había estado manejando todo mientras yo me refugiaba en casa de Claudia. Pero era hora de retomar el control. Llegué un lunes por la mañana, temprano. La recepcionista, Lupita, me recibió con sorpresa. «Señora Paola, no sabíamos que vendría hoy». «Es mi empresa, Lupita. No necesito avisar», sonrió incómoda. «Claro, señora. Es que, bueno, el señor Ulises dijo que usted estaba tomándose un tiempo». «¿Un tiempo?», repetí. «Sí. Dijo que estaba delicada de salud y que él se encargaría de todo hasta que usted se recuperara». Sentí cómo la sangre me hervía. Delicada de salud, como si estuviera loca, como si no pudiera manejar mis propios asuntos. «Estoy perfectamente bien, Lupita. ¿Dónde está Ulises?». «En su oficina, señora». Caminé por el pasillo.
Los empleados me miraban con una mezcla de sorpresa y lástima. ¿Qué les habría dicho Ulises? Llegué a la oficina. Nuestra oficina, la que compartíamos desde que papá me dejó el negocio. Abrí la puerta sin tocar. Ulises estaba sentado detrás del escritorio, hablando por teléfono. Al verme palideció. «Te llamo luego», dijo rápido y colgó. Nos miramos. «Paola, ¿qué sorpresa?» «¿Sorpresa?», repetí. «¿En mi propia empresa?» «Nuestra empresa», corrigió. «Mi empresa», dije, acercándome al escritorio. «La que heredé de mi padre, la que está a mi nombre. Sabes que la construimos juntos». «Sí, y tú sabes que la estás destruyendo con tus mentiras». Se levantó. «No sé de qué hablas». «Delicada de salud, Ulises. ¿Eso les dijiste a los empleados? ¿Que estoy loca? ¿Que no puedo trabajar?» «Nunca dije que estuvieras loca. Solo dije que necesitabas descansar. Y es verdad. Mírate. Estás demacrada, ojerosa. Esto te está consumiendo. Lo que me está consumiendo eres tú». Dio un paso hacia mí. «Paola, por favor. Dejemos el orgullo de lado. Sentémonos. Hablemos como adultos. Esto no tiene que terminar en guerra». Y ahí estaba, esa voz, esa maldita voz suave, razonable, que me había convencido durante años de que yo estaba exagerando, de que yo era la dramática, de que yo era el problema. «¿Hablar como adultos?», repetí. «¿Como cuando planeaste lo que sea que ibas a hacer en ese restaurante?» Su rostro se endureció. «Ya te lo dije, yo no planeé nada». «Entonces, ¿por qué había 2 hombres esperándote en el estacionamiento? ¿Por qué la mesera me advirtió? ¿Por qué...?» «Porque estás paranoica», explotó. «Todo esto te tiene loca, Paola. Ves conspiraciones donde no las hay. Esa mesera probablemente quería una propina. O estaba confundida. O quién sabe qué. Pero yo jamás te haría daño». Me quedé callada, mirándolo. Y por primera vez, realmente vi la actuación, vi la manipulación. Vi cómo me miraba, no con amor, sino con lástima, como si fuera una idiota, una tonta que podía ser convencida con palabras bonitas y promesas vacías. «Voy a pedirte que salgas de esta oficina», dije, con voz calmada. «¿Qué? Saliste de mi casa, ahora sales de mi oficina y de mi empresa». «Paola, no puedes hacer eso. Yo trabajo aquí. Tengo contratos firmados. Tienes 0 derechos legales sobre esta empresa. Mi abogado ya revisó todo. No eres socio, no eres dueño, eres empleado. Y estás despedido». Su rostro se puso rojo. «Esto es una locura. Llama a seguridad si quieres, o sal por tu propio pie. Tú decides». Se quedó allí, mirándome con odio puro, y luego sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. «Vas a arrepentirte de esto, Paola. Ya me arrepiento de muchas cosas, Ulises, pero echarte de aquí no va a ser una de ellas». Tomó su saco, su portafolio, y antes de salir, se detuvo en la puerta. 30 años, Paola. 30 años juntos. Y así es como termina. Con amenazas y abogados. «No», lo corregí. «Así es como termina cuando un hombre decide que su esposa vale menos que el dinero». Salió. La puerta se cerró, y me quedé sola, en esa oficina que olía a él, a café, a colonia cara, a traición. Me senté en la silla, puse las manos sobre el escritorio, y por primera vez en meses, respiré. Pero la paz duró poco. Esa misma tarde, el licenciado Ochoa me llamó. «Paola, Ulises presentó una denuncia». «¿Qué tipo de denuncia?» «Dice que lo despediste ilegalmente, que tienes problemas emocionales graves, que estás tomando decisiones erráticas que ponen en riesgo la empresa y que...» Hizo una pausa. «Que necesitas ayuda psiquiátrica». Sentí como el piso se abría bajo mis pies. ¿Ayuda psiquiátrica? Está tratando de construir un caso de incapacidad mental. Si lo logra, podría pedir que un juez te quite el control de tus bienes hasta que te recuperes. Pero eso es abuso legal, lo sé. Y vamos a pelearlo. Pero, Paola, necesito que entiendas qué tan lejos está dispuesto a llegar». Colgué. Me quedé sentada, viendo el techo, y por primera vez sentí miedo, miedo real, porque Ulises no solo quería el dinero, quería destruirme, borrarme, hacerme desaparecer. Y lo peor de todo era que una parte de mí, esa parte que todavía lo amaba, todavía quería creer que no era capaz, que esto era solo rabia,
¿Qué pasaría? Que volvería a ser el hombre que me amaba. Qué tonta, qué ingenua, qué sumisa. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que intenté recuperar el control de mi vida. Volví a la oficina todos los días. Revisé contratos. Hablé con clientes. Me reuní con el equipo. Muchos me miraban con desconfianza. Ulises había sembrado bien sus semillas. La señora está pasando por un momento difícil. No está bien de la cabeza. Mejor esperemos a ver qué pasa con el divorcio. Pero poco a poco fui recuperando terreno. Porque yo sí conocía el negocio. Yo sí sabía cómo funcionaba cada departamento. Yo sí había estado allí desde el principio, cuando solo éramos 3 empleados en una bodega prestada. Y la gente empezó a recordarlo. Una tarde, mientras revisaba facturas en mi oficina, tocaron la puerta. Era Rogelio, nuestro contador. Un hombre de 60 años, callado, meticuloso, que llevaba con nosotros desde que papá fundó la empresa. «Señora Paola, ¿tiene un momento?» «Claro, Rogelio. Pase». Entró y cerró la puerta detrás de él. Se veía nervioso. ¿Pasa algo? Se sentó frente a mí. Sacó una carpeta de su portafolio. «Señora, hay algo que tiene que ver». Abrió la carpeta. Adentro había estados de cuenta, transferencias, retiros, números que no cuadraban. «¿Qué es esto?», pregunté. «Son movimientos que hizo el señor Ulises en los últimos 6 meses, desde que dejó de venir a la oficina». Empecé a leer. Transferencias a cuentas que no reconocía. Retiros en efectivo por cantidades enormes. $50,000, $70,000, $100,000. «Dios mío», susurré. «¿Hay más?», dijo Rogelio con voz baja. «Contratos firmados a nombre de la empresa. Pero el dinero nunca entró a las cuentas principales. ¿A dónde fue? No lo sé. Pero sospecho que el señor Ulises tiene cuentas personales que nosotros no conocemos». Sentí como el aire se me escapaba del pecho. «¿Cuánto? ¿Cuánto dinero se llevó?» Rogelio tragó saliva. «Aproximadamente $800,000. El mundo se detuvo. $800,000. Desviados, robados, escondidos. «¿Por qué me dice esto hasta ahora?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Porque él me amenazó, señora. Me dijo que si hablaba, me despediría, que me demandaría, que me destruiría. Y yo tengo familia, tengo nietos, no podía arriesgarme. Pero ahora él ya no está aquí, y usted tiene derecho a saber la verdad». Miré los papeles otra vez, fechas, cantidades, nombres de empresas fantasma. Todo estaba allí. La prueba de que Ulises no solo me había traicionado como esposo, me había robado, había saqueado mi empresa, había tomado el dinero que mi padre construyó con sudor y sacrificio, y lo había escondido, para quedárselo, para usarlo contra mí. «Rogelio», dije con voz temblorosa, «necesito que me ayude a documentar todo esto, cada movimiento, cada transferencia, cada centavo». «Sí, señora, ya empecé, aquí está todo». Me entregó la carpeta. Pesaba, no por el papel, sino por lo que representaba, la verdad, la traición, la prueba de que el hombre al que amé durante 30 años era un ladrón. Esa misma tarde, fui directo al despacho del licenciado Ochoa. Entré sin avisar. «Paola, ¿qué...?» «Tengo pruebas», dije dejando la carpeta sobre su escritorio. «Ulises robó $800,000 de la empresa». El licenciado abrió la carpeta. Empezó a leer. Su expresión cambió. De sorpresa a shock. De shock a satisfacción. Esto es oro, Paola. ¿Podemos usarlo? ¿Usarlo? Esto no solo destruye su contrademanda. Esto lo hunde. Legalmente. Financieramente. Esto es fraude. Desfalco. Podría ir a la cárcel». Sentí un escalofrío. ¿Cárcel? Si presentamos cargos penales, sí. Pero primero vamos a usar esto en el divorcio. Vamos a demostrar que él no solo no merece nada, sino que te debe. Mucho. Me senté. Las piernas me temblaban. ¿Qué hago ahora? Nada. No le digas nada a Ulises. No le des ninguna pista de que sabemos. Déjamelo a mí. Voy a preparar todo. Y cuando estemos listos, lo vamos a golpear con esto cuando menos lo espere. Asentí. Pero por dentro sentía algo extraño. No era alegría. No era venganza. Era tristeza.
tristeza profunda, porque esos números, esas transferencias, esas mentiras, eran la prueba definitiva de que el hombre que amaba nunca existió. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala de Claudia, viendo las luces de la ciudad por la ventana. Mi hermana se sentó a mi lado. ¿Quieres hablar? No sé qué decir. Dime qué sientes. Cerré los ojos. Siento que desperdicié mi vida. No digas eso. 30 años, Claudia. 30 años creyendo que estábamos construyendo algo juntos, que éramos un equipo. Y todo este tiempo, él solo estaba esperando el momento para traicionarme. Tú no desperdiciaste nada. Tú amaste, confiaste, construiste. Eso no fue un desperdicio. Fue valentía. No me siento valiente, pero lo eres, porque a pesar de todo, sigues de pie. Suspiré. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que una parte de mí todavía lo extraña. Todavía extraña al hombre que creía que era. Todavía extraña los domingos en el jardín, el café por la mañana, la forma en que me abrazaba cuando llovía. Claudia tomó mi mano. Eso no lo extrañas a él, Paola. Extrañas lo que tú construiste, lo que tú diste, porque ese hombre nunca fue real. Tenía razón, pero dolía igual. 2 días después recibí un mensaje de un número desconocido. Señora Paola, soy Valeria. Necesito hablar con usted. Es importante. Me quedé mirando la pantalla. ¿Valeria? ¿La amante de Ulises? ¿Qué querría de mí? Le mostré el mensaje a Claudia. No le respondas. Es una trampa. ¿Y si no lo es? ¿Y si sí lo es? Paola, esa mujer está con él. ¿Por qué te contactaría? No lo sé. Pero quiero saber qué tiene que decir. ¿Estás loca? Probablemente. Respondí el mensaje. ¿Qué quieres? La respuesta llegó en segundos. Encontrarnos. En persona. Hay cosas que necesitas saber sobre Ulises. Cosas que me dan miedo. ¿Miedo? Esa palabra me detuvo. ¿Cuándo? Mañana. Cafetería a la esquina. 2 de la tarde. Por favor, venga sola. Claudia me miraba, negando con la cabeza. No vas a ir. Sí voy a ir. Paola. Claudia, si esa mujer sabe algo, si tiene información que pueda ayudarme, tengo que escucharla. ¿Y si es una trampa? Entonces me voy. Pero al menos lo intenté. Mi hermana suspiró. Está bien, pero yo voy contigo. Me quedo afuera, en el auto. Cualquier cosa, me llamas. Acepté. Al día siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes. Me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un café que no tenía intención de tomar. Y esperé. A las 2 en punto, ella llegó. Valeria. Pero se veía diferente. Sin maquillaje, cabello suelto, sin arreglar. Lentes oscuros que no se quitó al entrar. Se sentó frente a mí. Nos miramos en silencio. Gracias por venir, dijo, con voz baja. ¿Qué quieres, Valeria? Ella miró alrededor, nerviosa. Luego, lentamente, se quitó los lentes. Y vi un moretón, oscuro, púrpura, alrededor de su ojo izquierdo. Sentí cómo el estómago se me revolvía. Dios mío, fue Ulises, dijo, con voz quebrada. Anoche. ¿Por qué? Porque le dije que quería terminar, que esto se había salido de control, que yo no quería seguir siendo parte de esto. ¿Parte de qué? Valeria sacó su teléfono, deslizó algo sobre la mesa, una fotografía, de un documento, un contrato. Lo leí, y el mundo se detuvo. Era un contrato de seguro de vida, a mi nombre, por $2 millones, y el beneficiario era Ulises. ¿Qué es esto? Susurré. Es lo que encontré en su computadora hace 3 días. Paola, él tiene un plan, y usted está en peligro. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué tipo de plan? Valeria se inclinó hacia mí, y con voz temblorosa dijo, esa noche en el restaurante, no fue un asalto, señora, fue un intento. Él contrató a esos hombres. Iban a hacer que pareciera un asalto que salió mal. Y usted iba a morir. El café se me cayó de las manos. El líquido se derramó sobre la mesa, pero no me moví. No podía moverme. No podía respirar. ¿Cómo sabes eso? Porque yo estaba allí, en el estacionamiento. Lo vi hablar con ellos. Lo escuché. Y cuando la mesera la ayudó a salir, cuando el plan falló, él enloqueció. Rompió todo en la casa. Gritó que usted lo arruinó. Que
que tendría que encontrar otra forma. ¿Otra forma? Valeria asintió, con lágrimas en los ojos. Por eso vine. Porque yo pensé que esto era solo una aventura, dinero fácil, un hombre rico que me daría la vida que quería. Pero él es un monstruo, señora, y no voy a ser cómplice de un asesinato. Me quedé sentada, mirándola, mirando el moretón en su rostro, mirando el contrato de seguro sobre la mesa, y entendí todo. El restaurante, la cena, la sonrisa. No era reconciliación, era una ejecución. Y yo casi caigo, casi me quedé, casi morí. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? No recuerdo cómo salí de esa cafetería. No recuerdo si pagué el café. No recuerdo si me despedí de Valeria. Solo recuerdo caminar hacia el auto donde Claudia me esperaba. Abrir la puerta, sentarme y romperme. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la mujer que fui, por la mujer ingenua que creyó en promesas, por la mujer que despertaba cada mañana pensando que su esposo la amaba, cuando en realidad, solo esperaba el momento perfecto para matarla. Claudia me abrazó sin preguntar, porque ella sabía. Las hermanas siempre saben. Cuando por fin pude hablar, le conté todo. El contrato de seguro, la confesión de Valeria, el plan, el maldito plan. Claudia palideció. Tenemos que ir a la policía. Ahora. No, dije, limpiándome las lágrimas. Primero vamos con el licenciado Ochoa. Necesitamos hacer esto bien, con pruebas, con estrategia. Paola, ese hombre intentó matarte. ¿Qué más pruebas necesitas? Necesito que esto sea irrefutable, porque si voy a la policía ahora, con solo el testimonio de Valeria, él va a decir que es mentira, que ella está despechada, que yo la manipulé, y me va a enterrar. Claudia apretó el volante con fuerza. Está bien, pero prométeme algo. ¿Qué? Que no vas a estar sola, ni un minuto, hasta que ese hombre esté tras las rejas. Asentí, porque tenía miedo, miedo real, el tipo de miedo que te hiela la sangre, que te hace ver sombras donde no las hay, que te hace dudar de cada auto que te sigue, de cada llamada desconocida, de cada ruido en la noche. El licenciado Ochoa nos recibió de inmediato. Cuando le mostré la fotografía del contrato de seguro, se puso de pie. Dios mío, ¿es real? Pregunté. ¿Ese contrato es legal? Sí y no. Es real en el sentido de que existe. Pero es ilegal porque él no puede ser beneficiario de un seguro a tu nombre sin tu consentimiento, y mucho menos sin que tú lo sepas. Entonces, ¿qué hacemos? El licenciado caminó hacia la ventana. Se quedó allí, pensando. Necesitamos a Valeria. Necesitamos que declare, oficialmente. ¿Va a querer? Si tiene miedo de Ulises, sí, porque la mejor protección que puede tener es que él esté encerrado. ¿Y si él la amenaza? ¿Si la lastima? Por eso vamos a moverlo todo rápido. Voy a contactar a un fiscal que conozco. Vamos a pedir una orden de restricción inmediata contra Ulises. Y vamos a presentar cargos penales por fraude, desfalco y... Hizo una pausa. Intento de homicidio. Esas palabras, intento de homicidio, referidas a mi esposo, al hombre con el que dormí durante 30 años, al hombre que conocía cada lunar de mi cuerpo, al hombre que me prometió amarme hasta la muerte, hasta mi muerte. Esa noche, Claudia insistió en que me quedara en su habitación. No vas a dormir sola. Claudia, estoy bien. No, no estás bien. Y no voy a dejarte sola ni un segundo. Nos acostamos en su cama, como cuando éramos niñas, cuando teníamos miedo de la tormenta, o de la oscuridad, o de los monstruos bajo la cama. Nunca imaginé que el monstruo de verdad sería el hombre que me puso el anillo en el dedo. ¿Paola? Susurró Claudia en la oscuridad. ¿Sí? ¿Cómo no lo viste? ¿Cómo no viste que era capaz de esto? Cerré los ojos, porque no quise ver. Porque cuando amas a alguien, crees lo que te dicen. Crees en sus promesas. Crees que el hombre bueno que viste al principio sigue allí, solo, escondido, esperando volver. Pero nunca volvió. No, porque nunca se fue. Porque ese hombre bueno nunca existió. Era solo una máscara, y cuando ya no la necesitó, se la quitó. Claudia tomó mi mano en la oscuridad.
Vas a salir de esto, te lo prometo. ¿Cómo lo sabes? Porque eres la mujer más fuerte que conozco. Y porque papá no te dejó todo para que un malnacido te lo quitara. Sonreí en la oscuridad. Papá, si estuviera vivo, si pudiera verme ahora, ¿qué me diría? Probablemente. Te lo dije, mija. Te dije que ese hombre no era de fiar. Y tendría razón. Siempre tuvo razón. A la mañana siguiente, Valeria vino al despacho del licenciado Ochoa. Llegó con lentes oscuros, gorra, como si quisiera esconderse del mundo. Nos sentamos en la sala de juntas. El licenciado grabó toda la conversación. Valeria, necesito que me cuentes todo, desde el principio. Ella respiró hondo y comenzó. Conocí a Ulises hace 8 meses, en un bar en La Condesa. Él estaba solo, tomando whisky. Se acercó a mí, me invitó a una copa. ¿Él te dijo que estaba casado? No al principio, pero yo lo sospeché. Nunca me invitaba a su casa. Siempre nos veíamos en hoteles. Siempre pagaba en efectivo. ¿Cuándo te lo confirmó? Como al mes. Me dijo que estaba en proceso de divorcio, que su esposa era una mujer difícil, amargada, que le estaba quitando todo, que necesitaba apoyo. ¿Apoyo? Emocional. Y físico. Hizo una pausa. Al principio fue bonito. Me llevaba a restaurantes caros, me compraba ropa, joyas, me hizo sentir especial. ¿Cuándo cambió? Hace como 3 meses. Empezó a hablar más de usted, señora Paola, de cuánto dinero tenía, de la empresa, de la herencia. Decía que usted no merecía nada, que él había construido todo, que usted solo era una mantenida. Esa palabra, mantenida, viniendo de mi esposo, del hombre que conocía cada sacrificio que hice, cada noche en vela revisando contratos, cada fin de semana trabajando cuando todos descansaban. Claudia apretó mi mano. Valeria continuó. Un día, hace como 6 semanas, llegó a mi departamento muy alterado, tomado, furioso. Dijo que usted no iba a firmar el divorcio, que se estaba poniendo difícil, que necesitaba una solución. ¿Qué tipo de solución? Valeria bajó la mirada. Al principio pensé que hablaba de abogados, de presión legal, pero luego empezó a hablar de un seguro, de dinero, de lo mucho más fácil que sería todo si usted ya no estuviera. El licenciado se inclinó hacia adelante. ¿Él dijo explícitamente que quería matar a Paola? No con esas palabras, pero sí, dijo, si algo le pasara todo sería mío, y seríamos libres. ¿Tú qué dijiste? Nada. Me quedé callada. ¿Por qué? Porque no podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que era el alcohol, que estaba enojado, que se le pasaría. ¿Pero no se le pasó? No. 2 semanas después me mostró el contrato del seguro. Dijo que lo había hecho sin que usted supiera, que si algo le pasaba a usted, él recibiría $2 millones y que conmigo podríamos empezar una vida nueva, en otro país, sin problemas. ¿Y la noche del restaurante? Valeria cerró los ojos. Esa noche, él me llamó antes de salir. Estaba nervioso, emocionado. Dijo que había encontrado la forma perfecta, que había contratado a 2 hombres, que iban a simular un asalto, que en medio del caos, usted iba a recibir un disparo. Accidental. Trágico. Mi estómago se revolvió. ¿Tú estabas de acuerdo? No, exclamó Valeria con lágrimas en los ojos. Yo le dije que estaba loco, que no podía hacer eso, que era un asesinato, pero él me dijo que ya estaba pagado, que no había vuelta atrás, y que si yo decía algo, me iba a pasar lo mismo. ¿Por eso no hablaste antes? Sí, tenía miedo, pero cuando la mesera la ayudó a salir, cuando el plan falló, Ulises enloqueció, destruyó mi departamento, me golpeó, me dijo que yo era una inútil, que no servía para nada, y que iba a encontrar otra forma de deshacerse de usted. El licenciado detuvo la grabación. Valeria, ¿estás dispuesta a declarar todo esto ante un fiscal? Ella asintió. Sí, porque tengo miedo. ¿Y por qué? Porque lo que intentó hacer está mal, muy mal. Y yo no quiero ser parte de esto. El licenciado miró hacia mí. Paola, con este testimonio, podemos hundir a Ulises, legalmente, penalmente, va a ir a prisión. Asentí, pero no sentía victoria, solo vacío, porque la mujer sentada frente a mí,
La mujer que mi esposo eligió sobre mí también era una víctima, también había sido usada, también había creído en promesas que nunca fueron reales. Valeria, dije con voz suave, gracias, por venir, por hablar, por salvarme la vida. Ella me miró, sorprendida. Yo no la salvé, señora. La mesera lo hizo. Tú me estás salvando ahora, y eso también cuenta. Valeria empezó a llorar. Lo siento tanto. Yo no sabía que él era así. No sabía. Lo sé, dije. Él es muy bueno mintiendo. A mí me mintió durante 30 años. Esa misma tarde, el licenciado Ochoa fue con Valeria ante el Ministerio Público. Presentaron el testimonio, las pruebas, el contrato del seguro, los mensajes entre Ulises y los hombres que contrató para el supuesto asalto. Todo. Y 2 horas después, emitieron una orden de arresto contra Ulises Galindo, por fraude, por desfalco, por conspiración para cometer homicidio. El licenciado me llamó. Ya está, Paola. La policía va a buscarlo. Probablemente lo detengan esta noche. ¿Y yo? Tú quedas protegida. Hay una orden de restricción. No puede acercarse a ti. No puede llamarte. No puede buscarte. Y si lo hace, va directo a prisión. Colgué. Me senté en el sofá de Claudia. Y por primera vez en meses, lloré de alivio. Porque había terminado. La pesadilla había terminado. O eso creía. Esa noche, a las 11, Ulises fue arrestado. Salió en las noticias. Empresario detenido por intento de homicidio contra su esposa. Vi las imágenes. Ulises siendo sacado de una casa que no reconocí. Esposado, con la cabeza baja, entrando a la patrulla. Claudia apagó la televisión. ¿Cómo te sientes? No lo sé, respondí con honestidad. Debería sentir satisfacción, victoria, pero solo siento tristeza. ¿Por él? No, por mí. Por los 30 años que perdí amando a un hombre que nunca existió. Claudia me abrazó. No los perdiste, Paola. Los viviste, y aprendiste, y sobreviviste, y eso es lo que importa. Tenía razón. Yo sobreviví. Cuando él quiso que muriera, yo sobreviví. Y eso era mi victoria. 2 días después recibí una carta, traída por un mensajero, del bufete de abogados de Ulises. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una hoja, escrita a mano, con la letra de Ulises. Paola, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que sepas algo. Nunca quise que llegaras a salir lastimada. Todo se salió de control. El dinero, la presión, la desesperación. Perdí el rumbo, perdí la razón y perdí lo único que valía la pena. Tú. Voy a pagar por lo que hice. Lo sé y lo acepto. Pero antes de que esto termine, quiero que sepas que sí te amé. Tal vez no de la forma correcta, tal vez no lo suficiente, pero te amé. Perdóname. Ulises. Leí la carta. 1 vez, 2 veces, 3 veces, y luego la rompí, en pedazos pequeños, porque esas palabras ya no tenían poder sobre mí, porque el perdón se gana con acciones, no con letras bonitas en un papel. Y Ulises ya no merecía ni mi perdón, ni mi dolor, ni un solo segundo más de mi vida. Ulises pasó 3 días detenido antes de que su abogado lograra sacarle una fianza. $500,000, dinero que, según supe después, pidió prestado a su hermano, porque las cuentas donde había escondido mi dinero ya estaban congeladas por orden judicial. El licenciado Ochoa me llamó para avisarme. Paola, salió bajo fianza, pero tiene que usar un brazalete electrónico. No puede salir de la ciudad y, sobre todo, no puede acercarse a ti a menos de 500 metros. ¿Y si lo hace? Vuelve a prisión, inmediatamente. Debí sentirme segura, pero no, porque conocía a Ulises y sabía que las reglas nunca fueron un obstáculo para él. Los días siguientes fueron extraños. Volví a mi casa, la que había sido nuestro hogar durante 20 años. Claudia no quería que fuera sola. Quédate conmigo unos días más, hasta que todo se calme. No, Claudia, ya me escondí suficiente. Es hora de recuperar mi vida. Contraté un cerrajero. Cambié todas las chapas. Contraté una empresa de seguridad. Instalaron cámaras, alarmas, sensores de movimiento.
Mi casa se convirtió en una fortaleza, pero por dentro yo seguía sintiéndome vulnerable. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi oficina de la casa, encontré una caja, al fondo del closet. Una caja que no había visto en años. La abrí. Adentro había fotografías de nosotros, de Ulises y yo. Nuestra boda. Él con traje negro, yo con vestido blanco, sonriendo como si el mundo fuera nuestro. Nuestro primer aniversario, en Puerto Vallarta, abrazados frente al mar. Nuestro 10º aniversario, en Oaxaca, comiendo tlayudas bajo un árbol de jacarandá. Nuestro 20º, en casa, él con una rosa en la mano, yo con ese vestido azul que tanto le gustaba. Imagen tras imagen, momento tras momento, mentira tras mentira, porque ahora, mirando esas fotografías, ya no veía amor, veía actuación, veía cálculo. Veía a un hombre que sabía exactamente cómo sonreír para la cámara, mientras por dentro planeaba cómo quedarse con todo. Cerré la caja, la llevé al jardín y la quemé. Vi cómo las fotografías se retorcían en las llamas, cómo los colores se desvanecían, cómo nuestras caras desaparecían, y sentí paz, porque esas imágenes eran del pasado, y yo ya no vivía allí. El juicio estaba programado para dentro de 2 meses, pero antes había una audiencia preliminar. El licenciado Ochoa me explicó que era obligatoria. Es solo un trámite, Paola, para establecer las medidas cautelares. Tú no tienes que hablar, solo estar presente. ¿Ulises va a estar allí? Sí. No quiero verlo. Lo sé, pero es necesario. Solo no lo mires, no le des el poder de verte sufrir. Tenía razón, pero era más fácil decirlo que hacerlo. La mañana de la audiencia me vestí con cuidado. Un traje sastre gris, sobrio, elegante. Me recogí el cabello, un toque de maquillaje. Me miré al espejo y vi a una mujer que no reconocía, más fuerte, más dura, más sola. Claudia me acompañó al juzgado. Entramos por una puerta lateral, para evitar a la prensa, porque sí, la prensa estaba allí. Empresario acusado de intentar asesinar a su esposa por herencia millonaria. Los titulares eran brutales, y yo me había convertido en un espectáculo. Entramos a la sala. El licenciado Ochoa ya estaba allí, y Valeria también, sentada en un rincón, con la cabeza baja. Me saludó con un gesto tímido. Yo le devolví el saludo, y entonces las puertas del otro lado se abrieron, y él entró. Ulises, con traje oscuro, corbata azul marino, el cabello peinado hacia atrás como siempre, pero se veía distinto, más delgado, más pálido, con ojeras profundas. Nuestras miradas se cruzaron, solo un segundo, pero en ese segundo vi todo. Vi el odio, la rabia, la humillación y algo más, algo que nunca había visto en sus ojos: miedo. Ulises tenía miedo, porque por primera vez en su vida, él no tenía el control. El juez entró, todos nos pusimos de pie. La audiencia comenzó. El fiscal presentó los cargos: fraude, desfalco, conspiración para cometer homicidio. El abogado de Ulises pidió la palabra. Su señoría, mi cliente niega todos los cargos. La acusación se basa en el testimonio de una mujer despechada y en documentos sacados de contexto. No hay pruebas contundentes de que el señor Galindo haya intentado hacerle daño a su esposa. El fiscal sonrió. ¿No hay pruebas? Tenemos el contrato de seguro fraudulento. Tenemos las transferencias ilegales. Tenemos el testimonio de la señorita Valeria Soto. Y tenemos... Hizo una pausa dramática. A los 2 hombres que el señor Galindo contrató para el supuesto asalto. El abogado de Ulises palideció. ¿Qué? Los encontramos, licenciado. Y hablaron, a cambio de una reducción de pena. Declararon que Ulises Galindo les pagó $50,000 para simular un asalto en el restaurante La Pérgola, y que en medio del caos debían disparar a la señora Paola Galindo, haciéndolo parecer un accidente. El silencio en la sala era absoluto. Ulises estaba rígido en su silla, sin moverse, sin respirar. El juez lo miró fijamente. «Señor Galindo, ¿tiene algo que decir?» Ulises se puso de pie. Yo no, pero su voz se quebró, y por primera vez lo vi romperse. Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos.
dijo con voz temblorosa. Todo se salió de control. El dinero, la presión, yo solo quería recuperar lo que era mío. ¿Lo que era suyo?, repitió el juez, con tono severo. Nada de eso era suyo, señor Galindo. Usted robó, mintió y conspiró para asesinar a su esposa. Siéntese. Ulises se desplomó en su silla. Y yo lo miré. Realmente lo miré. Y ya no vi al hombre que amé. Vi a un extraño, a un criminal, a alguien que, por dinero, estuvo dispuesto a borrarme del mundo. El juez dictó sus órdenes. La fianza se mantenía, pero con restricciones más severas. Ulises no podía salir de su domicilio excepto para reuniones con su abogado. El brazalete electrónico se quedaba, y la orden de restricción contra mí se ampliaba a 1000 metros. La audiencia ha terminado, dijo el juez. El juicio formal será en 2 meses. Pueden retirarse. Me puse de pie. Claudia me tomó del brazo. Y cuando pasé junto a Ulises, él me miró y susurró algo, tan bajo que casi no lo escuché. Perdóname. Me detuve. Lo miré. Y con voz firme, serena, dije, no. Y seguí caminando, porque el perdón no era para él, era para mí. Y yo ya me había perdonado, por haber confiado, por haber amado, por haber creído. Afuera del juzgado, la prensa nos esperaba. Flashes, micrófonos, preguntas gritadas. Señora Paola, ¿cómo se siente después de la audiencia? Señora, ¿es cierto que su esposo contrató sicarios? Señora Galindo, ¿tiene miedo de que él intente algo? El licenciado Ochoa levantó la mano. Sin comentarios. Gracias. Nos abrimos paso hasta el auto. Subimos. Y mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi a Ulises saliendo del juzgado, esposado otra vez, porque el juez había revocado su fianza. Las nuevas pruebas eran demasiado contundentes. Ulises volvía a prisión. Y esta vez no iba a salir hasta el juicio. Esa noche, Claudia preparó la cena. Come algo, Paola. No has probado bocado en todo el día. No tengo hambre. No me importa. Come. Sonreí. Mi hermana siempre fue mandona. Comí un poco. Pollo con arroz. Simple. Casero. ¿Cómo te sientes?, preguntó Claudia. Extraña. ¿Por qué? Porque pensé que cuando todo esto terminara, iba a sentir alivio, felicidad, victoria. Pero solo siento vacío. Es normal, Paola. Estuviste 30 años con ese hombre. Aunque fuera una mentira, para ti fue real. Y eso duele. Sí, duele. Pero va a pasar. Y un día vas a despertar y ya no va a doler. Y vas a darte cuenta de que eres libre. ¿Libre? Libre de las mentiras. Libre del miedo. Libre de vivir para alguien que no te valoraba. Eso, hermana, eso es un regalo. Tenía razón, aunque no se sintiera como un regalo todavía. 3 días después recibí una llamada de la directora del hospital donde papá pasó sus últimos días. Señora Galindo, la llamo porque encontramos algo entre las pertenencias de su padre. ¿Qué cosa? Una carta, sellada, con su nombre y una nota que dice: entregar a Paola solo si algo malo le pasa. Mi corazón se detuvo. ¿Una carta? Sí. ¿Quiere que se la enviemos? No. Voy para allá. Fui sola. Claudia quiso acompañarme, pero necesitaba hacer esto yo sola. Llegué al hospital. La directora me recibió en su oficina. Me entregó un sobre amarillento, sellado con cera, con la letra de papá. Para Paola. Solo si algo malo pasa. Gracias, susurré. Salí del hospital, subí a mi auto y abrí el sobre. Adentro había una carta, escrita con la letra temblorosa de papá. Mi hija querida, si estás leyendo esto, es porque algo te pasó, algo que yo temía desde hace años. Nunca confié en Ulises, desde el día que te lo presentó. Algo en sus ojos, algo falso, calculador. Pero tú lo amabas, y yo no podía quitarte eso. No podía romperte el corazón solo por una sospecha. Así que hice lo único que podía hacer, protegerte. Todo está a tu nombre, mija. La casa, el negocio, las cuentas, las propiedades. Él no puede tocarlo, y si alguna vez intenta hacerte daño, hay algo más. En el banco del centro, bajo mi nombre, hay una caja de seguridad. El número es 1147. La llave está en mi escritorio, en el cajón secreto que solo tú conoces. Adentro de esa caja está todo: documentos,
pruebas, evidencia de cosas que Ulises hizo, cosas que yo investigué, cosas que guardé, por si algún día las necesitabas. Úsalas, mija, defiéndete, y recuerda, vales más que todo el oro del mundo. Tu papá que te ama, Roberto. Las lágrimas corrían por mi rostro. Papá. Papá lo sabía, desde el principio, y me protegió. Incluso después de muerto, me seguía protegiendo. Al día siguiente, fui al banco. Busqué la llave en el escritorio de papá, en el cajón secreto que él me enseñó cuando era niña. Aquí guardo lo importante, mija. Y algún día, tú también guardarás lo tuyo. Encontré la llave. Fui al banco. Abrí la caja 1147. Y adentro, documentos, fotografías, contratos, pruebas de fraudes que Ulises había cometido años atrás. Evidencia de cuentas ocultas, de sobornos, de negocios sucios. Todo documentado, todo guardado por mi papá, que me conocía, que sabía que algún día iba a necesitar esto. Llevé todo al licenciado Ochoa. Cuando lo vio, se quedó sin palabras. Paola, esto es dinamita. Con esto, Ulises no solo va a perder el juicio, va a perder todo, su libertad, su nombre, su futuro. Bien, dije con voz firme, porque él intentó quitarme el mío. Esa noche me senté en el jardín, bajo la bugambilia, donde Ulises y yo solíamos tomar café los domingos, y por primera vez no sentí nostalgia, no sentí dolor, solo sentí silencio, un silencio limpio, lleno de posibilidades, porque ya no estaba atrapada en el pasado, ya no estaba encadenada a un hombre que no merecía mi amor. Estaba libre, y aunque doliera, aunque el camino fuera largo, aunque las cicatrices fueran profundas, yo iba a estar bien, porque tenía algo que Ulises nunca tuvo, dignidad, y eso nadie me lo podía quitar. Las semanas que siguieron fueron de una calma extraña, como el silencio después de una tormenta. Ulises seguía en prisión, esperando el juicio. Yo seguía reconstruyendo mi vida, pieza por pieza, día por día. Volví a la empresa con una determinación que no tenía antes. Ya no era la Paola que quería complacer a todos. Ya no era la que se callaba para mantener la paz. Ahora era alguien nuevo, alguien que sabía lo que valía. Llamé a una junta general con todos los empleados. Lupita, la recepcionista, me miraba nerviosa. Rogelio, el contador, tenía los documentos listos. El resto del equipo estaba allí. 23 personas que dependían de esta empresa para vivir. Me puse de pie frente a todos. Sé que los últimos meses han sido difíciles, comencé. Sé que hubo incertidumbre, rumores, miedo, pero quiero que sepan algo. Esta empresa sigue siendo fuerte, y va a seguir siéndolo. Algunos asintieron, otros solo me miraban. Ulises Galindo ya no forma parte de esta compañía, y sé que muchos de ustedes trabajaron con él durante años, pero lo que le hizo a esta empresa fue robo, traición, y no voy a permitir que eso vuelva a pasar. Hice una pausa. Así que a partir de hoy, las cosas van a cambiar. Vamos a ser transparentes. Vamos a ser honestos, y vamos a trabajar como un equipo de verdad, no como empleados de un jefe, sino como una familia que construye algo juntos. Rogelio levantó la mano. Señora Paola, muchos de nosotros queríamos decirle algo. ¿Qué cosa? Que admiramos lo que está haciendo. No es fácil pararse después de todo lo que pasó. Y usted lo está haciendo con dignidad. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, Rogelio. Gracias a todos. Ahora, manos a la obra. Tenemos una empresa que salvar. Y así lo hicimos. Contraté un auditor externo para revisar cada movimiento financiero de los últimos 5 años. Recuperamos parte del dinero que Ulises había desviado. No todo. Algunos gastos ya estaban hechos, algunas cuentas cerradas. Pero recuperamos suficiente para estabilizar la empresa. Y descubrí algo más. Descubrí que yo era buena en esto. Mejor de lo que pensaba. Porque durante años me había convencido de que Ulises era el cerebro del negocio, que yo solo ayudaba. Pero la verdad era otra. Yo conocía a los clientes, yo entendía los contratos, yo sabía cómo negociar, cómo planear, cómo crecer. Y sin Ulises, la empresa no solo sobrevivió, creció. Conseguimos 2 contratos nuevos, uno con una cadena de hoteles en Cancún, otro con un hospital en Guadalajara.
Los números empezaron a subir, las cuentas a equilibrarse. Y yo empecé a respirar de nuevo. Pero no todo era trabajo. Una tarde, mientras revisaba papeles en mi oficina, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Señora Paola? Sí, ¿quién habla? Soy Mónica, la mesera, la del restaurante. Mi corazón se detuvo. La mesera, la chica que me salvó la vida. Dios mío, Mónica, yo quería buscarte, quería agradecerte, pero no sabía cómo. Lo sé, señora, por eso la llamo yo. Vi las noticias, vi lo que pasó con su esposo y quería saber si estaba bien. Estoy bien, gracias a ti. Hubo un silencio. ¿Podemos vernos?, pregunté. Necesito verte. Necesito decirte en persona lo que hiciste por mí. Está bien. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Te parece bien en la cafetería donde me reuní con Valeria? Perfecto. A las 3. Al día siguiente llegué temprano. Pedí 2 cafés y esperé. Mónica llegó puntual. 28 años, según supe después. Cabello oscuro, ojos grandes, manos nerviosas. Se sentó frente a mí. Hola, señora. Paola. Solo Paola. Sonrió tímidamente. Hola, Paola. Nos miramos en silencio. Y entonces las palabras salieron solas. Gracias. Gracias por salvarme. Gracias por arriesgarte. Gracias por ver algo que nadie más vio. Mónica bajó la mirada. No hice mucho. Solo escuché algo y... Hiciste todo, la interrumpí. Porque si no me hubieras advertido esa noche, yo no estaría aquí. Y tú no me conocías. No tenías ninguna razón para ayudarme. Pero lo hiciste igual. Tenía una razón, dijo con voz suave. Porque yo pasé por algo parecido. ¿Qué pasó? Mi exnovio, hace 3 años, me golpeaba, me amenazaba, me decía que si lo dejaba, me iba a matar. Y yo le creía, porque cuando alguien te dice eso todos los días, empiezas a creerlo. ¿Cómo saliste? Una vecina, una señora mayor que vivía al lado. Un día me vio con el ojo morado y me dijo, «Mija, si no te vas hoy, mañana va a ser peor». Me dio dinero, me ayudó a empacar y me llevó a casa de mi mamá. ¿Y él? Intentó buscarme, pero mi mamá llamó a la policía. ¿Y él? Él terminó en la cárcel. Por otras cosas, robos, violencia, no solo contra mí. ¿Y ahora? Ahora estoy bien. Estudio por las mañanas, trabajo por las tardes y estoy viva, gracias a esa señora que me ayudó. Por eso me ayudaste a mí. Sí, porque cuando vi a su esposo hablando con esos hombres en el estacionamiento, cuando escuché lo que decían, supe que algo estaba mal. Y pensé, si nadie la ayuda hoy, mañana va a ser tarde. Las lágrimas corrían por mi rostro. No sé cómo agradecértelo, Mónica. No tiene que agradecerme nada. Solo haga lo que yo hice. ¿Qué cosa? Si algún día ve a alguien que necesita ayuda, ayúdela, porque así es como el mundo cambia. Una mujer a la vez. Sonreí a través de las lágrimas. Lo prometo. Esa noche no pude dormir. Pensaba en las palabras de Mónica. Una mujer a la vez. Y entonces supe qué hacer. Llamé al licenciado Ochoa a la mañana siguiente. Licenciado, quiero crear una fundación. ¿Qué tipo de fundación? Para mujeres. Mujeres que están pasando por violencia, por abuso, por situaciones como la mía. Quiero darles apoyo legal, refugio, terapia, todo lo que necesiten para salir. Paola, eso es hermoso, pero va a necesitar recursos, tiempo, estructura. Tengo los 3 y tengo algo más, una razón. ¿Cuál? Porque si Mónica no me hubiera ayudado, yo no estaría aquí. Y hay miles de mujeres como yo, que necesitan a alguien que les diga, sal ahora, antes de que sea tarde. El licenciado sonrió. Está bien, vamos a hacerlo. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Contraté abogados especializados en derecho familiar. Renté una casa que convertí en refugio temporal. Contraté psicólogas, trabajadoras sociales, voluntarias y lancé la fundación. La llamé Un Paso Adelante, porque eso era lo que necesitábamos. Un paso, solo uno, para salir de la oscuridad. El día de la inauguración llegaron periodistas, organizaciones civiles, mujeres que necesitaban ayuda. Di un discurso. Mi nombre es Paola Galindo, y hace 4 meses mi esposo intentó matarme. El silencio era absoluto.
no por pasión, no por locura, sino por dinero, porque para él yo valía más muerta que viva. Hice una pausa, pero estoy aquí, viva, gracias a una mesera que me advirtió, gracias a una hermana que me apoyó, gracias a un padre que me protegió incluso después de muerto, y gracias a mí misma que decidí no rendirme. Esta fundación es para todas las mujeres que están donde yo estuve, asustadas, solas, pensando que no hay salida, pero sí la hay, y nosotras vamos a ayudarlas a encontrarla. El aplauso fue estruendoso, y mientras miraba a todas esas mujeres, supe que esto era lo que tenía que hacer, no por venganza, no por justicia, sino por sanación. 3 semanas después, recibí una carta, de Ulises, desde la prisión. Dudé en abrirla, pero Claudia me animó. Ábrela. Y si no te gusta lo que dice, la quemas, como las fotos. La abrí. Paola, he tenido mucho tiempo para pensar aquí adentro, demasiado tiempo, y entendí algo. Nunca te valoré, nunca te vi, solo veía el dinero, el negocio, lo que podía obtener. Pero tú eras más que eso. Eras mi compañera, mi apoyo, mi todo, y lo perdí. No te pido perdón, porque sé que no lo merezco. Solo te pido algo, que sigas adelante, que no dejes que lo que hice te destruya, porque tú vales más que todo lo que intenté quitarte. Siempre lo valiste. Ulises. Leí la carta, la guardé en un cajón, y no la quemé. No porque lo perdonara, sino porque ya no necesitaba destruir nada más. Ya había destruido suficiente. Ahora era tiempo de construir. Una tarde, mientras trabajaba en la fundación, llegó una mujer, joven, tal vez 30 años, con un niño pequeño de la mano. ¿Señora Paola? Sí, dime. Yo vi su entrevista en la televisión y yo necesito ayuda. Cuéntame. Mi esposo me golpea desde hace 2 años y yo no sé cómo salir. No tengo dinero, no tengo familia aquí y tengo miedo de que si me voy, me encuentre. La miré y vi mi propio reflejo. Vas a estar bien, le dije, tomando su mano. Aquí estás segura y vamos a ayudarte, te lo prometo. Ella empezó a llorar. Gracias, gracias. No me des las gracias a mí, dáselas a ti misma, porque viniste, diste el paso, y eso es lo más difícil. Esa noche me senté en mi jardín, bajo las estrellas, y pensé en todo lo que había pasado, en Ulises, en la traición, en el miedo, pero también pensé en lo que gané, en mi libertad, en mi fuerza, en mi propósito, porque ahora yo sabía algo que antes no sabía, que el dolor puede convertirse en sabiduría, que la traición puede convertirse en liberación, y que las heridas, cuando sanan bien, se convierten en cicatrices que nos recuerdan, sobreviví, y puedo sobrevivir cualquier cosa. El juicio llegó, 2 meses después de la audiencia preliminar. 2 meses en los que Ulises permaneció en prisión preventiva. 2 meses en los que yo reconstruí mi vida. La mañana del juicio amaneció gris. Nubes pesadas cubrían la ciudad, como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Me vestí de blanco, un traje sastre blanco, elegante, impecable. Claudia me miró extrañada. ¿Blanco? Pensé que te pondrías negro. El negro es para el luto, respondí. Y yo ya no estoy de luto. Estoy renaciendo. Mi hermana sonrió. Entonces blanco es perfecto. Llegamos al juzgado temprano. Esta vez la prensa era aún más numerosa. El caso había captado atención nacional. El empresario que quiso asesinar a su esposa por 2 millones. Traición, dinero y un intento de homicidio. El caso Galindo. La mujer que sobrevivió al plan perfecto. Los titulares eran como puñales, pero ya no me dolían, porque yo sabía la verdad, y la verdad siempre termina por salir. Entramos a la sala del tribunal. El licenciado Ochoa ya estaba allí, con sus carpetas, sus documentos, sus pruebas. ¿Lista?, me preguntó. Lista. Recuerda, no tienes que hablar si no quieres. Yo me encargo de todo. Lo sé, pero quiero hablar. ¿Estás segura? Completamente, porque había algo que necesitaba decir, algo que Ulises necesitaba escuchar. No por él, sino por mí. Las puertas se abrieron, y él entró. Ulises, escoltado por 2 oficiales, con un traje gris arrugado,
barba de varios días, el cabello despeinado. Se veía destruido. Nuestras miradas se cruzaron. Y esta vez no aparté la mía. Lo sostuve, firme, serena. Y él fue el primero en bajar la vista. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Pueden sentarse. Comenzamos. El fiscal presentó el caso. Con precisión, con claridad, con contundencia. Mostró el contrato fraudulento del seguro de vida, las transferencias ilegales de $800,000, los testimonios de los 2 hombres que Ulises contrató para el asalto, el testimonio grabado de Valeria, y finalmente, los documentos que papá había guardado en la caja de seguridad, evidencia de fraudes anteriores, de negocios turbios, de una década de mentiras. El abogado de Ulises intentó defenderse. Su señoría, mi cliente cometió errores, graves errores, pero no es un asesino. Nunca tuvo la intención real de... ¿No tuvo la intención?, interrumpió el fiscal. ¿Contratar a 2 hombres armados para disparar a su esposa en medio de un asalto simulado? ¿No es intención? Él estaba desesperado. La presión financiera no justifica el asesinato, licenciado, y usted lo sabe. El abogado se sentó, derrotado. Entonces, el juez me miró. Señora Galindo, ¿desea hacer una declaración? Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz era firme. Sí, su señoría. Caminé hacia el estrado. Puse mi mano sobre la Biblia. Juré decir la verdad. Y comencé. Mi nombre es Paola Galindo. Tengo 55 años. Y estuve casada con Ulises Galindo durante 30 años. Miré hacia él. Durante esos 30 años, creí que estábamos construyendo una vida juntos. Creí que éramos un equipo. Creí que el amor que sentíamos era real. Hice una pausa. Pero no lo era, al menos no para él. Porque mientras yo trabajaba 12 horas al día en el negocio que heredé de mi padre, él robaba. Mientras yo confiaba, él mentía. Y mientras yo dormía en nuestra cama, creyendo que estaba a salvo, él planeaba cómo matarme. Mi voz se quebró, pero continué. No por pasión, no por odio, sino por dinero. $2 millones. Ese era el precio de mi vida para él. Y lo peor de todo, lo peor es que casi funciona, porque yo confié, porque cuando me llamó para esa cena de reconciliación, una parte de mí todavía quería creer que el hombre que amaba estaba allí, que volvería, pero no volvió, porque nunca se fue, porque ese hombre bueno nunca existió. Miré al juez. Estoy aquí hoy, su señoría, no solo para pedir justicia, sino para decirle a todas las mujeres que están escuchando, si algo en tu relación te hace sentir miedo, sal, no esperes, no justifiques, no te convenzas de que va a cambiar, porque los hombres como Ulises no cambian, solo esconden mejor quiénes son. Volví a mi asiento. El silencio en la sala era absoluto. Hasta el juez estaba conmovido. Después de mi testimonio, llamaron a Valeria. Entró despacio, nerviosa, con las manos temblando, pero cuando habló, su voz fue clara. Repitió todo lo que había dicho antes, el plan, las amenazas, la violencia, y cuando terminó, miró a Ulises. Yo también te creí cuando dijiste que me amabas, cuando dijiste que íbamos a estar juntos, pero solo me usaste, como usaste a Paola, como usaste a todos. Ulises bajó la cabeza, sin decir nada, sin defenderse, porque no había defensa posible. Luego testificó Rogelio, el contador, con documentos, con números, con pruebas irrefutables del desfalco. Y finalmente, testificaron los 2 hombres que Ulises contrató, Manuel y Jorge, 2 hombres de 40 años, con antecedentes penales, desesperados por dinero. El señor Galindo nos ofreció $50,000, dijo Manuel. 25,000 por adelantado, 25,000 después de que todo terminara. ¿Y qué debían hacer exactamente?, preguntó el fiscal. Simular un asalto, entrar al restaurante, gritar, disparar al aire, y en medio del caos, disparar a la señora, hacerlo parecer un accidente. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque ella no estaba, se fue antes, y el señor Galindo enloqueció. Nos llamó, nos gritó, dijo que éramos unos inútiles, y que no nos iba a pagar. ¿Tienen prueba de esto? Sí,
mensajes, llamadas, transferencias del dinero adelantado. El fiscal presentó las pruebas. Todo estaba allí. Cada mensaje, cada centavo, cada mentira. El juez llamó un receso. Salimos al pasillo. Claudia me abrazó. Lo hiciste perfecto, Paola. Perfecto. Solo dije la verdad. Y eso es lo más poderoso que puedes decir. El licenciado Ochoa se acercó. El caso está ganado. No hay forma de que lo declaren inocente. ¿Cuánto tiempo crees que le den? Con todos los cargos, entre 15 y 25 años. Mínimo. Asentí. No sentía alegría, solo alivio. Después del receso, el juez llamó a Ulises al estrado. «Señor Galindo, ¿desea hacer una declaración final?» Ulises se puso de pie, lentamente, como si cada movimiento le doliera. Caminó hacia el estrado y habló. «Yo no tengo excusa para lo que hice. No hay palabras que puedan explicarlo. Solo puedo decir que lo siento». Miró hacia mí. «Paola, tú me diste 30 años de tu vida, y yo los desperdicié. Los tiré a la basura por dinero que ni siquiera necesitaba, por miedo a perder lo que nunca fue mío». Su voz se quebró. «Mereces todo, la casa, el negocio, la vida que estás construyendo, y yo merezco estar aquí, pagando por lo que hice. Solo espero que algún día puedas recordarme no solo como el hombre que te traicionó, sino como el hombre que al menos tuvo el valor de admitir su error». Se sentó y no volvió a mirarme. El juez deliberó durante 2 horas. Cuando regresó, su rostro era severo. «Señor Ulises Galindo, póngase de pie». Ulises se levantó. Después de revisar todas las pruebas presentadas, este tribunal lo declara culpable de los siguientes cargos: fraude agravado, desfalco, conspiración para cometer homicidio, intento de asesinato, y lo sentencia a 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. Además, se ordena la restitución total del dinero robado a la señora Paola Galindo, y se establece una orden permanente de restricción. El señor Galindo no podrá acercarse a la señora Galindo a menos de 2000 metros. Jamás. El mazo cayó. Bang. Caso cerrado. Ulises fue esposado de nuevo. Mientras lo sacaban de la sala, se detuvo. Me miró y movió los labios. «Lo siento». No respondí. Solo lo vi irse, hacia una celda, hacia el lugar donde pasaría los próximos 20 años, lejos de mí, lejos de todo lo que intentó quitarme. Afuera del juzgado, la prensa nos esperaba. Pero esta vez, yo hablé. Me paré frente a los micrófonos y dije: «Hoy se hizo justicia, no solo para mí, sino para todas las mujeres que han sido traicionadas, abusadas, manipuladas y casi asesinadas por hombres que decían amarlas. Ulises Galindo pasará los próximos 20 años en prisión, y yo voy a pasar los próximos 20 años viviendo, ayudando, construyendo, porque esa es mi venganza, no destruirlo a él, sino construirme a mí». Los flashes estallaron, las preguntas volaron, pero yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Esa noche, Claudia preparó una cena especial, para celebrar. ¿Celebrar qué? Que ganaste, que estás viva, que eres libre. Cenamos despacio, pollo en mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano, como solía hacer mamá. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije. ¿Qué? Que no siento odio. Pensé que cuando todo terminara, iba a odiarlo. Pero no, solo siento lástima. ¿Lástima? Sí, porque él perdió todo, su libertad, su nombre, su futuro, y todo por dinero que ni siquiera necesitaba. Mientras que yo gané todo, mi libertad, mi dignidad, mi propósito. Claudia levantó su copa. «Por ti, hermana, por la mujer más valiente que conozco». Chocamos las copas y brindamos, por la vida, por la justicia, por el futuro. 3 meses después recibí una carta, de la prisión, pero no era de Ulises, era de su compañero de celda. «Señora Paola, no me conoce. Me llamo Héctor. Comparto celda con Ulises Galindo. Le escribo porque él me pidió que le contara algo. Ulises está muy enfermo. Tiene cáncer, de páncreas. Etapa avanzada. Los médicos dicen que le quedan tal vez 6 meses. Él no quiere tratamiento. Dice que no tiene caso, que es su castigo.
Solo quería que usted supiera. Héctor, leí la carta. Una vez, 2 veces, y la guardé. No sentía alegría, ni tristeza, ni siquiera sorpresa. Solo pensé, la vida siempre cobra sus deudas. No fui a visitarlo. No le escribí. No le mandé nada, porque ya no le debía nada. Ni perdón, ni palabras, ni tiempo. Él tomó sus decisiones, y ahora pagaba por ellas. No por mi mano, sino por la mano del destino, del karma, de la justicia silenciosa que siempre llega, tarde o temprano. 6 meses después recibí otra carta, de la prisión. Señora Galindo, le informamos que el interno Ulises Galindo falleció el día de hoy, a las 3:47 de la mañana. No dejó testamento, no dejó instrucciones, solo dejó una nota, con su nombre. Adjuntamos la nota, dirección de la prisión. Abrí la nota, escrita con la letra temblorosa de Ulises. Paola, morí solo, como merecía. Gracias por enseñarme que el dinero nunca valió nada. Doblé la nota. La guardé en el mismo cajón donde guardé la anterior, y cerré el cajón, para siempre. No fui a su funeral. Claudia me preguntó si quería ir. No, respondí. Ese hombre ya no es parte de mi vida, ni vivo, ni muerto. ¿Estás segura? Completamente, porque yo ya había cerrado ese capítulo. Ya había llorado lo que tenía que llorar. Ya había sanado lo que tenía que sanar. Y ahora solo miraba hacia adelante. Esa tarde fui a la fundación. Había 3 mujeres nuevas, jóvenes, asustadas, pero valientes, porque habían dado el paso, habían pedido ayuda. Las recibí con una sonrisa. Bienvenidas, aquí están seguras, y juntas vamos a encontrar el camino. Una de ellas, la más joven, me preguntó, ¿Usted también pasó por esto? Sí. ¿Y cómo supo que iba a salir adelante? Sonreí. No lo supe, solo di un paso, y luego otro, y otro, hasta que un día miré hacia atrás y vi todo lo que había caminado. ¿Y ya no duele? A veces sí, pero el dolor ya no me controla. Ahora yo lo controlo a él. Ella asintió, y vi en sus ojos esperanza, la misma esperanza que yo había encontrado. Han pasado 3 años desde aquella noche en el restaurante. 3 años desde que una mesera me puso dinero en la mano y me dijo, pida un taxi y huya ahora. 3 años desde que mi vida cambió para siempre. Hoy es domingo. Me levanto temprano, como siempre. Preparo café. El aroma llena la cocina. Ese olor a mañana nueva que nunca deja de reconfortarme. Salgo al jardín. La bugambilia está más grande que nunca, púrpura brillante bajo el sol de la mañana. Me siento en la misma banca donde Ulises y yo solíamos tomar café. Pero ahora es solo mía. Y eso no me duele. Al contrario, me llena de paz. La empresa está mejor que nunca. Recuperamos todo el dinero que Ulises robó y más. El año pasado abrimos una nueva sucursal en Monterrey. Este año planeamos otra en Guadalajara. Rogelio sigue conmigo. Ahora es director financiero. Lupita ya no es recepcionista. Es coordinadora administrativa. Y el equipo creció de 23 a 52 personas. Todas comprometidas. Todas trabajando por algo más grande que un sueldo. Porque ahora saben que esta empresa tiene alma. Que no es solo dinero. Es legado. La fundación Un Paso Adelante también creció. Tenemos 3 refugios ahora. Uno en la Ciudad de México, otro en Puebla, y el más reciente en Oaxaca. Hemos ayudado a 237 mujeres en 3 años. 237 mujeres que salieron de relaciones violentas, que recuperaron su vida, que volvieron a sonreír. Cada una de ellas es mi victoria. Cada una de ellas es la prueba de que el dolor puede transformarse en propósito. Mónica, la mesera, trabaja conmigo ahora. Ya no sirve mesas. Ahora es coordinadora de voluntarias en la fundación. Estudió psicología. Se graduó el año pasado. Y cada vez que una mujer nueva llega al refugio, Mónica la recibe. Con la misma gentileza con la que me recibió a mí aquella noche. «Estás segura aquí», le dice, «y vas a salir adelante. Te lo prometo». Y esas palabras salvan vidas, como salvaron la mía. Valeria también encontró su camino. Después del juicio, desapareció por un tiempo. Pero hace 6 meses, me escribió. «Paola,
No sé si quieras saber de mí, pero necesito decirte algo. Volví a estudiar. Estoy terminando la carrera de Derecho. Quiero ayudar a mujeres como nosotras, como tú me ayudaste a mí. Gracias por no odiarme. Gracias por verme como lo que era, otra víctima. Le respondí. Valeria, todos merecemos una segunda oportunidad. Tú la estás tomando. Y eso es lo que importa. Cuando termines la carrera, hay un lugar para ti en la fundación, si quieres. Me respondió con una sola palabra. Sí. Y ahora esperamos que se gradúe, para que sea parte de este equipo, de esta familia, porque así es como sanamos, no destruyendo a quien nos lastimó, sino construyendo con quien está dispuesto a cambiar. Claudia sigue siendo mi roca, mi hermana, mi ángel guardián. Vive a 3 calles de mí. Nos vemos todos los días. Tomamos café. Hablamos. Reímos. A veces lloramos, porque el dolor no desaparece. Solo se transforma. Se vuelve más suave, más manejable, más sabio. ¿Alguna vez te arrepientes? Me preguntó hace unos días. ¿De qué? De haber confiado en él, de haber perdido 30 años. Pensé en eso. No, respondí. Porque esos 30 años me enseñaron algo importante. ¿Qué? Que confiar no es debilidad, amar no es debilidad, creer en alguien no es debilidad. Entonces, ¿qué es? Es valentía, porque amar, sabiendo que pueden lastimarte, es el acto más valiente que existe. Claudia sonrió. Cada día eres más sabia, mi hermana. Cada día soy más yo. A veces cuando estoy sola pienso en papá, en cómo me protegió, incluso después de muerto, en cómo supo, desde el principio, que Ulises no era de fiar. Y me pregunto, ¿cómo no lo vi yo? Pero luego recuerdo algo que el terapeuta me dijo. Paola, tú viste lo que quisiste ver, porque el amor es así. Ve lo mejor en las personas, incluso cuando no existe. ¿Eso es malo? No, eso es humano y hermoso. El error no fue amar. El error fue quedarte cuando dejó de ser amor. Tenía razón. Yo me quedé demasiado tiempo, justificando, esperando, creyendo que cambiaría. Pero ahora sé algo. Las personas no cambian, solo revelan quiénes siempre fueron. Y Ulises siempre fue quien era al final. Yo solo no quise verlo. Hace un mes visité su tumba, no porque lo extrañara, sino porque necesitaba cerrar esa puerta, completamente. Llegué sola, con un ramo de flores blancas, no gardenias, solo crisantemos, las flores de los muertos. Me paré frente a la lápida. Ulises Galindo, 1965-2024. Nada más. No había esposo amado. No había padre. No había descansa en paz. Solo su nombre. Y 2 fechas. Como si su vida no hubiera significado nada. Y tal vez no significó. Porque al final, ¿qué dejó? No dejó amor. No dejó legado. No dejó nada bueno. Solo dejó dolor. Y ese dolor ya ni siquiera era mío. Puse las flores sobre la tumba y hablé, en voz baja, para que solo él pudiera escuchar. Si es que podía, vine a decirte algo, Ulises, algo que necesitas saber. Te perdoné, no porque lo merecieras, sino porque yo merecía estar en paz. Porque cargar odio es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Y yo ya no quiero veneno en mi vida. Fuiste parte de mi historia, 30 años, pero ya no eres parte de mi futuro. Y está bien, porque ahora tengo algo que tú nunca tuviste: paz, propósito, y la certeza de que valgo más de lo que tú creíste. Hice una pausa. Descansa, Ulises. O no, ya no es mi problema. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás, porque ya no había nada que ver allí. Esa noche organicé una cena en mi casa. Invité a las personas que importan: Claudia, Mónica, Rogelio, el licenciado Ochoa, y 5 mujeres de la fundación, mujeres que, como yo, sobrevivieron. Cocinamos juntas, risa, música, vino, y cuando nos sentamos a la mesa, hice un brindis por las mujeres que ya no están, las que no tuvieron la oportunidad que nosotras tuvimos, por las que siguen atrapadas, esperando el valor para dar el paso, y por nosotras, las que salimos, las que sobrevivimos, las que decidimos convertir el dolor en poder. Todos levantaron sus copas. ¡Salud! Y brindamos por la vida, por la libertad,
por el amor propio. Después de la cena, una de las mujeres se me acercó. Se llama Andrea, tiene 32 años, salió de una relación violenta hace 8 meses. Paola, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo deja de doler? Sonreí. No deja de doler, Andrea, pero el dolor cambia. Deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz. ¿Y las cicatrices duelen? A veces, cuando llueve, cuando recuerdas, pero ya no te paralizan, solo te recuerdan que sobreviviste. Ella asintió. ¿Y algún día voy a poder volver a confiar? Sí, pero esta vez confiarás diferente. Confiarás con los ojos abiertos, con límites claros y con la certeza de que si alguien te lastima, tú tienes el poder de irte. Gracias, Paola. Gracias a ti, por estar aquí, por dar el paso, por elegir vivir. Hoy, 3 años después, tengo 58 años, canas en el cabello, arrugas en el rostro, manos que han trabajado, pero también tengo algo más, luz en los ojos, paz en el corazón y la certeza de que mi vida tiene sentido. A veces la gente me pregunta, ¿no te da miedo estar sola? Y yo respondo, no estoy sola, estoy acompañada, por mí misma, y eso es suficiente, porque aprendí algo importante. Estar sola no es lo mismo que estar vacía. Estar sola es tener espacio para pensar, para crecer, para sanar. Y yo ya no tengo miedo del silencio, porque en el silencio me encontré. Si mi historia llegó hasta aquí, si alguien la está escuchando, quiero decirte algo. Tú vales más de lo que crees. Vales más que el dinero, más que las apariencias, más que las promesas vacías de alguien que no sabe amarte. Y si estás en una relación donde sientes miedo, donde te sientes pequeña, donde cada día pierdes un pedazo de ti misma, sal. No importa cuánto tiempo llevas, no importa cuánto amas, no importa cuánto miedo tengas, sal, porque la vida que mereces está del otro lado de esa puerta. Y yo estaré allí, con los brazos abiertos, lista para ayudarte a dar ese paso, un paso adelante. Hoy es domingo, el sol brilla, las bugambilias están florecidas, y yo estoy viva, libre y en paz, y eso es todo lo que necesito. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.